concepto básico que es el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo está orientado como método científico para aplicar determinadas tecnologías, prácticas, protocolos o terapias para pacientes enfocados en la balanza riesgo-beneficio, lo que puede contribuir un riesgo en mayor cuantía que un beneficio se trata de evitar en medicina. Siempre el beneficio va a estar a favor del paciente, nunca en un afán muy personalizado del médico o del profesional de la salud, bajo un riesgo conocido o desconocido hacia la paciente. Entonces, este mismo enfoque vamos a aplicar en lo que es planificación familiar y métodos anticonceptivos. Para definir qué es la contracepción, es todo método capaz de evitar o reducir un embarazo. Esto ha ido a través del año evolucionando de manera positiva. Se conoce desde progestágenos de primera generación y actualmente ya tenemos progestágenos de tercera y de cuarta generación. ¿Por qué ha ido la investigación avanzando en planificación familiar? Porque cada vez las poblaciones inician o se determina que el inicio de las relaciones sexuales son más tempranas. Gran parte de las personas están postergando su maternidad. Esta postergación de la maternidad por objetivos laborales o por objetivos que están vinculados a una capacitación, como es una profesión, una especialización, la postergación de la maternidad se hace necesaria para que no frustre estos objetivos. Entonces se está dando una prolongación de la edad materna. Los estilos de vida, la calidad de vida y la tecnología está prolongando actualmente el tiempo de vida media en el mundo. Hasta hace 50 años el promedio de vida era 51 años. Ahora en América Latina, si queremos ser específicos, en Perú, el promedio de vida es 79 y en Europa es 96. Significa que la gente está siendo más longeva cada vez. Por lo tanto, la metodología anticonceptiva tiene que estar acorde con esas evoluciones en la vida. ¿Qué objetivos tenemos para la planificación familiar o aplicar una metodología anticonceptiva? Primero, tener bien en claro que no se puede dar una metodología anticonceptiva si no hay una buena orientación y consejería. Esa es la base fundamental, la piedra angular por la cual se tiene que aplicar una metodología anticonceptiva. Es decir, darle todo el empoderamiento al usuario para que estos puedan elegir libre y determinada su metodología anticonceptiva. Uno le va a dar todas las herramientas, todos los conceptos, todas las fuentes de información, ya sea en forma de trípticos, en forma de folletos, con lenguaje hablado, con videos, incluso al cliente o al usuario se le puede dar con métodos más modernos como son redes sociales. La idea es que ellos conozcan totalmente cuáles son los riesgos y beneficios. Por lo tanto, la orientación y consejería constituye uno de los pilares para toda metodología anticonceptiva. El objetivo de una orientación y consejería es transmitir conceptos útiles y necesarios, que sean prácticos y aplicables para que los usuarios alcancen una óptima salud sexual y reproductiva. Pero no tiene que ser unidireccional, tiene que ser bidireccional, donde el usuario sea capaz de formular
preguntar, cuantificar los riesgos y beneficios, someter al escrutinio, a una discriminación muy exhaustiva de los beneficios y los riesgos de cada metodología, de tal manera que el paciente sea una persona totalmente conocedora de lo que va a utilizar. Entonces, eso sería uno de los principales objetivos de la orientación y consejería. Además, hay objetivos específicos como es mejorar el abordaje de la atención integral en la salud sexual y reproductiva a través de la mejor atención en consejería. Determinar las características y responsabilidades del consejero o de la consejera en salud sexual y reproductiva con el fin de ponerlo en práctica y contribuir con la calidad de atención. No se puede colocar a una persona para salud y consejería si no es conocedora de la población y de los usuarios, de las características, de la idiosincrasia, de los conceptos previos, del estado cultural de la población, y mucho menos si no conoce de metodología anticonceptiva como una consejera. El consejero tiene que conocer qué es lo que va a ofrecer y a quién va a ofrecer. Esa población a la que tú vas a ofrecer una metodología anticonceptiva, tú tienes que conocer para hablar el mismo idioma. No puedes estar en chumbivilcas utilizando un lenguaje totalmente tecnificado o utilizando tecnología de redes sociales si ellos ni conocen qué es un smartphone, si ellos no conocen lo que es el concepto de progestinas de depósito o progestinas de cuarta generación. Ellos no van a entender eso. Entonces, el consejero tiene que ser una persona conocedora de la población usuaria y conocedora de la metodología anticonceptiva. Ser capaz de mostrar habilidades para poder llegar a la población. O sea, no es fácil elegir un consejero. Por eso, estas barreras que existen entre la población y lo que ofrece salud reproductiva en cualquiera de sus instancias, ya sea del Ministerio de Salud o de otra institución prestadora de salud, tiene que ser una persona muy, muy conocedora de la población, de sus costumbres, de la idiosincrasia, de sus conceptos, de sus creencias. ¿Cuál sería el perfil del consejero? Primero, conocerse a sí mismo. Yo no puedo estar en discrepancia con una persona que no me cae, que no soy acorde a sus creencias. No puedo criticar de una persona que utiliza determinadas hierbas o determinadas técnicas o tácticas de medicina natural o alternativa. Si yo soy una persona confesa en la ciencia médica, totalmente científica, probablemente voy a entrar en conflictos y esos conflictos no van a permitir que yo sea un buen consejero. Por lo tanto, no puedo yo ser elegido como un consejero si tengo ese tipo de conflictos. Por eso lo primero que hay que conocer en un consejero, identificar que él sepa, que él identifique cuáles son sus fortalezas y debilidades respecto a la población, es decir, conocerse a sí mismo. El consejero debe saber o concebir que la sexualidad y la expresión de los sentimientos no deben incomodarlo. Es decir, que si al consultorio o al lugar donde uno ofrece metodología anticonceptiva, ver parejas que tienen determinados tintes de cabello o ver parejas que ya no son dos, sino son tres, porque se ha dado caso donde viene la chica que es lesbiana con su pareja, pero la usuaria viene en la siguiente semana con un varón y quiere una metodología anticonceptiva para no concebir. Entonces, uno no puede ser crítico en ese momento y decir, pero si la semana pasada viniste con una chica de tu propio sexo y ahora vienes con otro de sexo diferente, entonces defínete pues. Ese tipo de comentario no es acorde para un
para el perfil de un buen consejero. Es decir, uno tiene que ser imparcial. Uno tiene que saber comunicar y saber escuchar. Incorporar la perspectiva de género. Y eso es lo que justo hace unos segundos atrás estoy conversando con ustedes, comentándolo, porque se ha dado estos casos. Y no solamente generó conflictos, sino incluso motivo de denuncias. Tener una actitud positiva y de apoyo. Es decir, si tú tienes una pareja que acude por una metodología anticonceptiva y está en duda, es una persona incrédula, es una persona que aún no abre su mente para determinadas, para ofrecer los métodos anticonceptivos que tienes en tu centro de salud, posta u hospital, tú tienes que brindarle todo el apoyo, toda la confianza para que ella sea capaz de elegir determinados métodos. Hay que ser éticos. No puedo yo ofrecer algo que en la balanza riesgo-beneficio va a ir en favor del riesgo de una persona solo por el hecho de saber si quiero hacer un trabajo de investigación, si quiero a mí mismo tal vez quitar la duda de que tal o cual medicamento no funciona o no funciona, solo porque tengo deseos personales de responder a preguntas de orden científico, de orden cultural. Eso no es ético. ¿Por qué? Porque generaría un fracaso en el método, un fracaso en el programa, un fracaso en la salud pública y un fracaso a esta disciplina como parte de la ciencia médica. El respeto, el contexto cultural. No se puede atropellar los conceptos previos de los pacientes o de los usuarios. Ya también lo he mencionado. Y hay que estar preparado en el tema que uno va a aconsejar. Uno no puede aconsejar lo que no conoce, lo que no sabe y menos lo que no está preparado. En consecuencia, el perfil del consejero es una herramienta muy importante que te permite ofrecer una metodología anticonceptiva con alto grado de responsabilidad, con alta eficacia y que el usuario tenga una adhesividad al tratamiento. Muchos van a dejar el método porque de repente no tuvieron un buen consejero. ¿Qué requisito debe tener el consejero para ofrecer una metodología anticonceptiva? Primero, un lugar y un ambiente adecuados, con privacidad, con comodidad. No le puedes ofrecer en medio de una fila de 20 o 30 pacientes esperando una consulta en pediatría o en ginecología y bueno, al costado tienes una mesita donde todo el mundo te mira, lo que tú estás hablando, te escuchan y la pareja es incómoda, la pareja siente que han invadido su privacidad. Tienes que ofrecer una disponibilidad de tiempo según sea necesario. En algunas personas que tienen ya conceptos más informados, ha tenido mayor cantidad de información sobre determinados métodos anticonceptivos, probablemente te dure 10 minutos o 15 o 8 de repente, pero en personas que nunca han conocido una metodología anticonceptiva, obviamente de repente te va a tomar 30 minutos o 40 minutos y uno no puede estar incómodo por el tiempo que va a ofrecer a la pareja. El material educativo orientado al caso tratado puede ser en trípticos, figuras, láminas, videos o incluso, dependiendo de la población, pueden utilizar redes sociales. Siempre hay que ofrecer un material impreso para que lleve la pareja como refuerzo, para que lo lea, lo repase nuevamente en casa y vea todo lo que le hemos explicado en el consultorio y estos puedan tener un conocimiento más fuerte de lo que ya se ha informado. ¿Cuáles son los principios de un buen consejero? Tener respeto, ofrecer la información con veracidad,
ser flexibles en el conocimiento o creencias culturales de la población, ser imparcial. No es que yo tenga toda la razón, tampoco vamos a ir al otro extremo donde el paciente tiene toda la razón. Uno tiene que ofrecer los conocimientos, la información de manera flexible, pero también tiene que ser imparcial. La confidencialidad. Lo que te cuenta el paciente no puedes divulgarlos con tus amigas, con tus compañeros de trabajo, porque esto puede crecer como una bola, como un chisme y llegar a oídos del usuario. Eso ocurre frecuentemente en los puestos de salud, en los centros de salud, donde el pueblo que es pequeño, entre todos se conocen, casi todos son amigos, casi todos son vecinos, y por ahí no falta que se filtre la información que le diga que fulana de tal le gusta a los hombres, pero también le gusta a las mujeres. O sea, eso es una información que debe quedar solamente con el consejero. Ser discretos, no poder mostrar un indicio, ya sea de manera gesticular o de manera verbal, sobre la ropa que usa, sobre la forma de vivir, sobre su alimentación, sobre sus creencias. Eso hay que respetar y hay que ser discreto. Si vemos que hay una patología de fondo que implica un riesgo en el uso de un método anticonceptivo, hay que hacer la referencia oportuna a las especialidades correspondientes. Las habilidades de un buen consejero es saber escuchar, usar un lenguaje sencillo, aclarar, resumir e incluso ser muy estratega en el manejo del lenguaje no verbal, especialmente para pacientes que tienen alguna dificultad en el oído, en la audición o en el lenguaje. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para ser un buen consejero en planificación familiar? Primero, establecer una relación cordial con el cliente o la pareja. Segundo, identificar sus necesidades de planificación. Tercero, responder a las necesidades. Cuarto, verificar la comprensión de la metodología anticonceptiva que uno ha ofrecido. Y quinto, mantener una relación cordial con la pareja luego de haber explicado todos los riesgos y beneficios de los productos que uno va a ofrecer. Es importante el monitoreo y la evaluación. No podemos dar, por ejemplo, anticonceptivos orales combinados que contienen etinil, estradiol y cualquier progestina, por ejemplo, las de 30, 35 o 40 microgramos de etinil estradiol, que son los anticonceptivos que inicialmente aparecieron, en pacientes que tienen, por ejemplo, algún riesgo cardiovascular o vascular periférico, porque se conoce que son medicamentos altamente trombogénicos. Entonces, si yo no me enteré que la paciente era una paciente con tendencia a la obesidad, le doy una metodología anticonceptiva. Si la paciente continúa con ese método durante 6, 8, 10, un año, 2 años, y no la vuelvo a ver, no la vuelvo a monitorear, probablemente si incrementa su peso producto de su alimentación, de su estrés, producto del mismo uso de los anticonceptivos, y nos vamos a enterar ya por terceras personas o por los médicos o por las noticias que determinado usuario murió por un problema tromboembólico, significa que no estuvimos haciendo un monitoreo, una evaluación y una reevaluación del usuario. Por eso es importante que todos los usuarios que utilizan determinados métodos de planificación familiar sean citados, ya sea al mes, al tercer mes, al sexto mes, dependiendo del grado de riesgo que tenga cada usuario. Entonces, un consejo importante es que siempre que ofrezcan metodología anticonceptiva, cítenlo
para hacer su monitoreo y evolución. ¿Cómo clasificamos los métodos anticonceptivos? Pueden ser métodos temporales o métodos permanentes. Los permanentes también se le denominan quirúrgicos. Y los temporales se dividen como métodos naturales, métodos de barrera, métodos hormonales y métodos mecánicos. Los naturales son los que ya conocemos y que son los que tienen menor tasa de eficacia y efectividad, porque muchos de ellos no son cumplidos al 100%. Por ejemplo, el método del ritmo, en la cual se basa en usuarios que tengan ciclos regulares, al conocer determinado día de la menstruación, entonces se calcula los días que ovulan, y esos días que ovulan no se debe tener relaciones sexuales. A este método se le conoce como método del ritmo o Gino-Naus. La tasa de efectividad y eficiencia es baja en relación a los métodos hormonales o métodos de barrera. El método del moco de Billings es el método que está fundamentado en la secreción de mucus por el cuello uterino durante los días de la ovulación. Se considera que esos días no deberían tener relaciones sexuales. Sin embargo, en algunas personas que tienen alteraciones en su perfil hormonal puede haber un moco y no necesariamente ovular. O al revés, en ausencia o poca cantidad de moco puede haber una ovulación, por lo tanto no es un método 100% efectivo. Y los métodos de los días fijos o del collar es una variación del método del ritmo, solamente que se utiliza un collar para determinar el primer día y el último día de la regla, y de ahí determinar los días que podrían ser en un ciclo fijo o ciclo regular, los días que no podrían ser fértiles. El método de la lactancia materna y amenorrea se basa en el principio que la lactancia produce mayor cantidad o estimula la secreción de prolactina, y la prolactina bloquea la ovulación. En consecuencia, una puérpera que empieza su vida sexual y mantiene la lactancia materna exclusiva probablemente tenga una tasa de fecundidad mucho menor que una que no utiliza la lactancia, pero como les digo, no es un método que tiene alta eficiencia. Finalmente, dentro de los métodos temporales, el método de coitus interruptus, que es tener relaciones sexuales y la eyaculación, hacerlo fuera de la vagina. También esto no tiene una tasa alta de contracepción. Los métodos de barrera son aquellos que impiden que el semen puede estar en contacto con el cuello uterino y por lo tanto hacer el ascenso a través del endometrio para encontrarse con el ovocito en el día de la ovulación, en el tercio externo de la trompa. Tenemos de los preservativos, que pueden ser femeninos o masculinos, los espermicidas, las esponjas vaginales, el diafragma, el capuchón y el anillo vaginal. Todos ellos son métodos de barrera. Los métodos hormonales pueden ser orales combinados y solo de progestágenos. Los orales combinados para aquellas mujeres que desean tener ciclos regulares, desean tener la menstruación. Sin embargo, estas, al contener estrógenos, se consideran de riesgo, como les dije al principio, porque son trombogénicos. Por lo tanto, no es ideal para el uso de personas que son obesas, hipertensas, que hayan tenido antecedente en los últimos 6 meses de infarto cerebral o infarto al miocardio. Los de progestágenos se indica para personas que tienen un riesgo de trombogénico, un riesgo de accidente cerebrovascular, o personas que están en lactancia materna.
Entonces se utilizan los progestágenos. Pueden ser parenterales, por ejemplo, las ampollas del mes que contienen tanto estrógeno como progesterona, o las ampollas de los 3 meses que contienen solo progestágeno. Los implantes subdérmicos también que tienen progestágeno de tercera generación que pueden durar desde los 2 años, 3 años, hasta los 5 años, dependiendo de cuántas varillas se haga el implante subdérmico. Y los parches que no tenemos en Perú, pero que son muy utilizados en Estados Unidos y en Europa, son parches que te pueden durar 1 mes o parches que pueden durar 3 meses. Generalmente son parches de uso mensual. Los métodos mecánicos tenemos los dispositivos intrauterinos, que pueden ser de té y cobre. La té de cobre es muy usada, el único inconveniente es que está vinculado con algunas bacterias que pueden generar proceso inflamatorio pélvico, si es que no se realizan las condiciones adecuadas. Pero también tenemos los DIU liberador de levonorgestrel, que son la mitad en tamaño de una té de cobre y que tiene más o menos un tiempo de acción de 3 años, que van liberando con una tecnología muy moderna una dosis muy pequeñita de levonorgestrel para inhibir la ovulación, atrofiar el endometrio y por lo tanto impedir el embarazo. Finalmente, los métodos quirúrgicos o permanentes tenemos a la vasectomía y la ligadura de trompas. Entonces, aquí viene el enfoque de riesgo que les había hablado a ustedes al principio. Este enfoque de riesgo para la metodología anticonceptiva se denomina criterios médicos de elegibilidad. Los criterios médicos de elegibilidad es un enfoque de riesgo que determina qué riesgo tiene una paciente para usar un determinado método anticonceptivo. Esto está en base a las recomendaciones de la OMS, recomendaciones que son basadas en medicina de evidencia y promueve condiciones más seguras, según ciertas condiciones médicas, para el uso de un método anticonceptivo por la usuaria o la pareja. Así tenemos categoría 1, no existen restricciones. Categoría 2, las ventajas superan los riesgos teóricos o comprobados. Y categoría 3, los riesgos teóricos o comprobados superan las ventajas. Categoría 4, el riesgo de salud consideran para una determinada método anticonceptivo una contraindicación absoluta. Esto podría ser pregunta de examen porque es muy importante que ustedes apliquen este enfoque de riesgo llamado criterios médicos de elegibilidad. ¿Sí? ¿Se quedó claro esto, verdad? Chicos, hola. Sí, doctor, sí, todo claro. ¿O están dormidos? Díganme si están durmiendo para ya de una vez dar solamente las conclusiones. ¿Ah? No, doctor, sigamos la clase. ¿Es cierto? Ya. Sí, doctor. Vamos a empezar por los métodos naturales. Los métodos naturales, y ya es de conocimiento en muchas generaciones, se basan en la observación de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación y en la adaptación del acto sexual. Por ejemplo, saber cuáles son las fases fértiles e infértiles en el ciclo menstrual, sin aplicación de ningún medicamento. Así, por ejemplo, si aplicamos nosotros el método del ritmo, tenemos que los días fértiles en un ciclo regular, ¿no?, son los días que están cercanos a la ovulación, o sea, el día 14, suponiendo que sea un ciclo 1, ¿no es cierto? Entonces, se supone que más o menos entre el día 14 ovula, retrocedemos
1, 2, 3, 4, 5, 6 días atrás y 6 días adelante para considerar que estos días que estoy señalando, ven con mi puntero, ¿sí? ¿Están viendo? Sí, doctor. Hola. Jordan. Sí, ¿Están doctor. viendo? Ya. Estos días serían los días fértiles. Y los días no fértiles serían los que están cercanos a la regla. ¿Sí? Celeste y rojo. Doctor, pero ¿sabe qué? O señorita consejera, ¿sabe qué? Bueno, y solamente los días que infértiles, que son celestes, solamente estos días voy a tener relaciones con mi pareja, ¿y qué? Y todo el mes, de todo el mes, solamente 6 días nada más voy a tener, señorita consejera. ¿No puedo tener también estos días rojos? A ver si les preguntaran, a ver, ya hacen esta pregunta, ¿qué dirían ustedes? A ver, Cecia, Jordan, Juan, a ver, los de mi grupo, no están, ¿no? Están en otro curso, creo. A ver, chicos, ¿qué dirían ustedes? Delegado. Hola. Doctor, dígame. A ver, ¿qué dice delegado? Sebastián, a ver, ¿qué dices? ¿Podría repetir de nuevo, por favor? Vistos, entonces ustedes están en otra, ustedes no están en la clase. ¿Qué están haciendo? Están estudiando solo para su examen, ¿no? Y están más ustedes, ¿verdad? Nicole. Sí, doctor, sí se puede. Sí se puede, ¿no? Roja. Claro, sí se puede tener relaciones sexuales. El único inconveniente es que esas relaciones sexuales va a parecer que había un accidente de tránsito con hemorragia, ¿no? En ambos, en la pareja. Entonces, eso hay que explicarle, hay que ser flexibles en la consejería porque van a encontrar todo tipo de parejas. Hombres desde que son muy, muy machistas, hombres que son de repente pisados, como se suele decir en el argot común, donde la que toma las decisiones es la mujer y no el hombre. O a la inversa, entonces ustedes tienen que adecuarse a este tipo de parejas, ¿sí? Con este método se considera que la falla en un uso perfecto es de 9 embarazos por 100 mujeres, mientras que un uso típico es de 25 embarazos por cada 100 mujeres. Recordarán que de 100 usuarias, 25 van a fallar, ¿correcto? Entonces tienen que informar todo. El método de Billings o del moco se basa en que la mujer determina la presencia de moco filante mayor de 1 centímetro. Cuando no se rompe la elasticidad del moco mayor de 1 centímetro, significa que es un moco que podría estar vinculado con la ovulación. Entonces, unos 6 días antes o 5 días después de ese moco, no deberían tener relaciones sexuales. Sin embargo, en un uso perfecto, se da 3 embarazos por cada 100 mujeres y en un uso típico, común, en cualquier centro de salud, va a encontrar 25 embarazos por 100 mujeres. Verán que la tasa de falla es alta. El método del collar es casi lo mismo que el método del ritmo. Sin embargo, se utiliza un collar para identificar con colores cuáles son los días peligrosos y cuáles son los días no peligrosos. La tasa de falla en un uso típico es de 25 embarazos por 100 mujeres. Los métodos de barrera, ya
muchos de los estudiantes ya lo conocen porque siempre llevan a sus prácticas un condón con la excusa de que es para que hagan ecografía transvaginal. Estos métodos se basan en impedir el contacto del semen con el cuello uterino. Y tenemos los más usados son de látex, ¿sí? El condón masculino es un tipo de control natal anticonceptivo que se utiliza el varón para evitar el embarazo, pero tiene la ventaja de prevenir algunas enfermedades de transmisión sexual, no todas, pero gran parte de ellas. El mecanismo de acción es impedir de manera mecánica que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino. La falla teórica en un uso perfecto es 5 embarazos por 100 mujeres en el primer año, pero en un uso típico es de 21 embarazos por cada 100 mujeres. Eso de que dicen, no, solamente la puntita nomás y después ya me pongo el condón, dicen, ¿no? Cuando ya voy a llegar, me pongo el condón, mi amor, le dicen. Entonces, pero no sabe que en el licor espermático o en el semen que quedó en la relación anterior, que quedó en la uretra, aún quedan espermatozoides vivos, viables. Y antes de que ocurra la eyaculación en el acto sexual, ya lo que quedó de la vez anterior pueden haber salido con el licor espermático y pueden ser causa de un embarazo no deseado. Todas esas cosas tienen que explicarle a ustedes al usuario, porque ellos en su ignorancia, en su desconocimiento, pueden pensar que están en lo correcto. El condón femenino es lo mismo, pero utilizan un látex que se introduce en la vagina y tiene la capacidad de impedir que el semen ingrese hacia el aparato reproductor femenino. Usado de manera correcta, más o menos 5 embarazos en 100 mujeres. Ese es es un poco más efectivo que el condón masculino. Los espermicidas, las espumas y todo son sustancias que son van a deteriorar parcial o totalmente la motilidad del espermatozoide, generando una ruptura de las membranas de los espermatozoides que van a impedir el movimiento, la motilidad y la capacidad de fecundar al ovocito. La tasa de falla teórica en 6 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. El diafragma es otro método de barrera que se utiliza en forma de capuchón, es de látex o silicona que la mujer inserta a nivel del cuello uterino. De tal manera que este dispositivo cubre el cuello y parte de la pared vaginal. Este sistema bloquea la entrada del esperma en la cavidad uterina. El uso correcto junto a espermicidas, la tasa de fallo es más o menos un 2.4%. Y si se cumplen las condiciones anteriores, la tasa de fallo aumenta hasta el 20%. O sea, con el uso de espermicidas es altamente eficaz, solo 3%. Sin el uso de espermicidas y con un uso típico, hasta 20% de fallas. Las esponjas vaginales es lo mismo, hay una alteración formando una barrera para que los espermatozoides no lleguen a fecundar, y la tasa de fallos es más o menos el 4%, con un uso correcto. Y luego empezamos con los métodos hormonales. Tenemos a las píldoras combinadas, tenemos solo con estrógenos y que van a inhibir la maduración y liberación del ovocito. Es decir, todos estos son anovuladores. ¿Qué tenemos? Desde los anticonceptivos combinados, estrógeno, progesterona, desde los
más antiguos que contenían 40 microgramos de etinilestradiol, que contienen una combinación con progestágenos como levonorgestrel, gestodeno, dinogés, drosperinona, ciproterona, desogestrel, dinogés y nomegestrol. Verán que la mayoría de ellos actualmente ya son de tercera generación. Antes utilizaban de primera y de segunda generación, que generaban incremento de peso, una ganancia ponderal bastante importante, muy importante, que las usuarias de anticonceptivos, de píldoras anticonceptivas, se les reconocía por su peso. Venían al control ginecológico y al ginecólogo, solamente con mirarlas el peso, ya se daba cuenta que utilizaba métodos anticonceptivos orales combinados. Actualmente ya contamos con una tecnología que nos permite tener progestinas de tercera y de cuarta generación, como por ejemplo el dinogés. El dinogés no solamente tiene acción antiandrogénica, especialmente en pacientes que tienen acné, que tienen caída de cabello o que tienen ovario poliquístico, pero tiene la capacidad de ser un diurético y que tiene esa capacidad de no aumentar el peso a las usuarias, al contrario, regula su peso. Entonces es una de las ventajas de tener la tecnología para producir progestinas de tercera y de cuarta generación. La ciproterona es una progestina de tercera generación, de segunda generación, perdón, que está vinculada con una potente acción antiandrogénica, es decir, en pacientes que tienen ovario poliquístico con hiperandrogenismo, vellosidades en los glúteos, en las mamas, en la línea media, en la barbilla, es un buen medicamento para usarlo en este tipo de pacientes. Y también tenemos anticonceptivos hormonales orales combinados, que contienen algún tipo de medicamento reparador del ADN, especialmente para aquellos que se quieren preparar para un futuro embarazo. Así tenemos el etinilestradiol con la drosperinona más el levofemolato de calcio. Hay otros que contienen hierro polimaltosado. Entonces, fíjese que no solamente el método anticonceptivo va a estar orientado solamente a una anticoncepción temporal, en estos casos los métodos hormonales, sino también va a preparar a la pareja para un futuro embarazo, ¿sí? La drosperinona es igual, otra progestina de tercera generación que actúa como un diurético. Cuando hablamos de solo progestinas, o sea, solo progesterona acá, está indicado para pacientes que no pueden usar estrógeno, por ejemplo, pacientes cardiovasculares, con antecedentes de una encefalopatía por trombosis o hemorragia, pacientes hipertensas crónicas que no tienen estabilidad en el manejo de la hipertensión, pacientes que son diabéticos con secuelas renales o vasculares. Este tipo de pacientes no puede usar estrógeno, entonces a estos hay que darle solo progesterona. Tenemos al levonorgestrel, al inestrenol, al desogestrel, al dinogés. Y la anticoncepción de emergencia, que es el levonorgestrel, que es la píldora del día siguiente. Entonces, esos son los métodos hormonales, ¿sí? Los orales combinados
aquellos que contienen estrógeno y progesterona tienen el mecanismo de acción de supresión de la ovulación y espesamiento del moco cervical. La supresión de la ovulación es a través de un feedback negativo por el uso de estrógeno, y el espesamiento del moco es producido por las progestinas. Entonces, por ambos métodos se impide el embarazo. La falla teórica en uso perfecto de 0.1 embarazo por cada 100 mujeres en el primer año, ¿correcto? Y en uso típico, es decir, aquellas que se olvidan un día, 2 días, me olvidé la semana pasada, hace 5 días que no uso, cosas así, muy frecuente en las usuarias jóvenes. La tasa de fallo sería 5 embarazos por 100 mujeres en el primer año. Entonces, en uso teórico perfecto, los anticonceptivos orales combinados se consideran como la metodología anticonceptiva más efectiva para la contracepción, ¿sí? Si les preguntan eso en el examen, serían los ideales para usar, pero no se pueden usar en todos, porque hay mujeres que tienen riesgo con el uso de estrógeno. Los que tienen solo progestágenos son aquellos que están indicados para mujeres con lactancia materna, que tienen riesgo cardiovascular, infarto agudo del miocardio menor de 6 meses, infarto cerebral menor de 6 meses, patología valvular en el corazón, riesgo de tromboembolismo, varices extremas descompensadas. Esas pacientes no pueden usar estrógenos, por lo tanto se le indica solo progestágenos, ¿sí? El mecanismo de acción de las píldoras de solo progestágenos depende de la actividad y la dosis del progestágeno usado. Así, por ejemplo, con dosis altas tenemos atrofia del endometrio y espesamiento del moco cervical. Y en dosis más pequeñas no solamente no va a haber atrofia endometrial, sino solamente va a haber espesamiento del moco cervical. Recuerden que para obtener lo mínimo que se requiere de un engrosamiento endometrial para un embarazo, lo mínimo es de 7 a 8 milímetros. Cuando los progestágenos inhiben el crecimiento del endometrio a 5 o a 6 milímetros, no va a haber embarazo. La tasa de fallo es similar a la de la píldora anticonceptiva oral combinada. Los inyectables. Hay inyectables del mes, inyectables de los 3 meses. Los que contienen acetato de medroxiprogesterona 150 miligramos se aplican cada 3 meses. El inconveniente es que hay tendencia a engordar, ansiedad por comer y puede incrementar incluso la tasa metabólica, empeorando los niveles de colesterol, triglicéridos. Otro de los inconvenientes es que puede haber amenorrea, incluso la amenorrea puede ser hasta 1 año. Y en otros casos puede haber sangrado tipo spotting, es decir, no hay un sangrado profuso, pero hay manchitas que están molestando a la paciente. Dice, doctor, estoy reglando 5 meses seguidos. Y cuando uno le pregunta si es regla, no, es manchitas de sangre, porque la hemoglobina no le baja, pero le incomoda que esté sangrando. Ese sangrado es por atrofia endometrial. Por la dosis elevada, el endometrio se atrofia tanto y el crecimiento irregular del endometrio genera sangrados tipo spotting, gotitas que pueden molestar, incomodar a la usuaria. La tasa de fallo es de 0.3 embarazos por 100 mujeres en el primer año y en un uso típico es el mismo. Los inyectables combinados contienen tanto estrógeno como progesterona. Actualmente tenemos dosis de 50 miligramos de enantato de noretisterona y 5 miligramos de valerianato de estradiol. Las marcas van a variar y su uso es cada mes. Se considera que aunque te venga o no te venga la regla, cumplidos los 28 días tienes que aplicarte la siguiente ampolla. De lo contrario, podría incrementar la tasa de falla.
El mecanismo de acción es similar a la anticoncepción oral combinada porque inhibe la ovulación y también espesan el moco cervical. La tasa de falla es 0.3 embarazos por cada 100 mujeres y el uso típico es exactamente el mismo. Los implantes, hay implantes subdérmicos que se ponen en la cara interna del antebrazo y que son tubitos de implante que contienen levonorgestrel y que te pueden durar entre 3 y 5 años. Tienen una alta tasa de efectividad. Y a diferencia de las ampollas de depósito, estas no generan mucho incremento de peso como son las ampollas trimestrales. Mecanismo de acción: impiden la penetración del espermatozoide y suprimen la ovulación. También reducen el transporte del ovocito a las trompas de falopio. Y los cambios en el endometrio, como ocurren con la ampolla trimestral, es similar. La tasa de falla es 0.05 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. El uso típico es igual, 0.05. El único detalle es si uno no lo podría considerar como un método ideal, como es la píldora anticonceptiva oral combinada, radica en esto y podría ser pregunta de examen también. Los implantes, la tasa de retorno a la fertilidad es más tardía que las píldoras anticonceptivas orales combinadas. ¿Qué quiero decir con esto? Usted usa un implante y dice, bueno, yo el siguiente mes ya voy a dejar porque quiero embarazar, porque ya terminé mi serum, porque ya tengo mi pareja, quiero ser mamá, y probablemente con la píldora anticonceptiva alcance un embarazo casi inmediato, porque no va a alterar el ciclo regulatorio de la inducción de FSH, es decir, el eje hipotálamo hipófiso gonadal no va a verse alterado en ningún momento con las píldoras anticonceptivas combinadas, porque va a simular un ciclo regular solamente con inhibición de la ovulación. Pero cuando uno utiliza implante subdérmico, utiliza ampolla trimestral, esto genera un retorno a la fertilidad más tardío y a veces la ansiedad genera incluso mayor bloqueo del eje hipófiso y hipotálamo gonadal. ¿Qué quiero decir con esto? Que sumado al estrés del deseo de tener fertilidad pronta, van a demorar mucho más que con el uso de las píldoras anticonceptivas. Por lo tanto, si bien su tasa de efectividad es alta en los implantes subdérmicos, el retorno a la fertilidad podría ser una preocupación para el usuario. Hasta aquí, ¿todo está claro? ¿Van notando ustedes la diferencia entre Frida, Manuel García? ¿Estás despierto? Sebastián. ¿Qué otra cosa? Despierte, ¿no? Bueno. Y los parches contienen, es un dispositivo adhesivo, ¿no?, que contiene los principios activos que se liberan de manera continua a través del torrente circulatorio. Esto va a evitar la ovulación, detiene la anidación del óvulo, aumenta el tamaño de la mucosa del cuello uterino y dificulta el paso del esperma. El parche tiene una eficacia comprobada de 99.4%. Existen parches semanales, parches mensuales, y lamentablemente no está, por el momento, no está dentro del petitorio en Perú, pero sí lo van a encontrar en Europa y en Estados Unidos, que son muy usados por mujeres jóvenes. Los métodos mecánicos: el dispositivo intrauterino, tenemos una T de cobre que mide más o menos
4 centímetros. Estos, de preferencia, se administran cuando está en el periodo menstrual y el cuello uterino está entreabierto. De lo contrario, generaría un dolor muy intenso aperturar el cuello uterino sin anestesia. ¿Qué es lo que hace? Este mecanismo es un mecanismo obstructivo, mecánico, inflamatorio, genera una respuesta a nivel de la cavidad endouterina, provocando inmovilización o destruyendo a los espermatozoides. ¿Interrumpe o no interrumpe el embarazo la T de cobre? Muchos de los sacerdotes y la iglesia de diferentes puntos de vista ha tratado de considerar como si fueran microabortivos. La ciencia ha demostrado que estas impiden el embarazo antes de que haya el proceso de fertilización. Por lo tanto, no es un microabortivo. Su mecanismo es distinto. La falla teórica es de 0,8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año y en un uso típico de 0,6 embarazos por cada 100 mujeres en el año. ¿Qué complicaciones podría tener? El uso inadecuado podría provocar dolor y expulsión del dispositivo intrauterino. Puede coexistir un embarazo con el dispositivo intrauterino. Y en algunos casos donde la asepsia y antisepsia no ha sido ideal para colocar este dispositivo, provoca una enfermedad inflamatoria pélvica. Los métodos permanentes o llamados quirúrgicos son la ligadura de trompas y la vasectomía. Se reconoce como la ligadura de trompa, que es un método no reversible, aunque actualmente la microcirugía podría constituir un mecanismo de reparo de ambas trompas. Obviamente la tasa de efectividad de la microcirugía para recanalización tubaria es una indicación en desuso porque la tasa de éxito es muy baja y más bien se encuentran complicaciones como embarazos ectópicos. ¿En qué consiste? Seccionar la trompa de falopio para que estos puedan tener una interrupción en su paso del espermatozoide al ingresar por las fimbrias. La tasa de fallo de las ligaduras tiene más o menos un 1%, especialmente cuando la técnica quirúrgica no ha sido la más adecuada. La técnica quirúrgica es la técnica de Pomeroy modificada. Cuando utilizamos el electrocauterio hay mayor riesgo de recanalización, pero esa recanalización es con adherencias y generan embarazos ectópicos. En consecuencia, la técnica de Pomeroy no utiliza cauterio, utiliza ligadura y sección. La vasectomía es una sección de los conductos deferentes para evitar el paso del espermatozoide a través de la uretra. La tasa de falla es más o menos el 1% y es un método similar a la ligadura de trompa. Ahora, criterios médicos de elegibilidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado dentro de la consejería que se aplica el enfoque de riesgo denominado criterios médicos de elegibilidad? Tenemos la edición que se da desde el año 1996, la segunda edición en el año 2000, la tercera en el 2004 y la cuarta desde el 2009, donde se dan las recomendaciones basadas en evidencias. Todas las recomendaciones basadas en método científico están orientadas en esta ficha o en esta tabla de criterios médicos de elegibilidad. Así, por ejemplo, tenemos 19 métodos anticonceptivos, de los cuales los anticonceptivos orales combinados, el parche combinado, el anillo vaginal, los inyectables combinados, los anticonceptivos de progestinas, etcétera, etcétera, son, dice, eficaces, ¿no? Y son recomendados como metodología anticonceptiva. Otros métodos que no están acá incluidos no son recomendados. Por ejemplo, se ha visto en parte de la sierra
del Perú, el uso de semillas, el uso de tubérculos que se colocan dentro del útero, perdón, dentro de la vagina y generan más bien infecciones vaginales, generan infecciones pélvicas o incluso complicaciones más severas como hemorragias. Incluso hay una película, ¿no? Una película que hace unos años atrás se dio. ¿Qué condiciones afectan la elegibilidad para el uso de un método anticonceptivo? Primero, recuerden, categoría 1 cuando no hay restricción. Categoría 2, las ventajas superan los riesgos. Categoría 3, los riesgos probados superan las ventajas. Y cuarto, cuando representa un riesgo de salud inadmisible, es decir, jamás un riesgo 4 va a permitir el uso de determinado método anticonceptivo. Entonces, en la práctica, ¿cómo se da? Si es categoría uso, se usa el método en cualquier circunstancia. Si es categoría 2, en general se usa el método y hay que ver qué circunstancias se dan. Categoría 3, el uso del método generalmente no se recomienda, a menos que otros métodos más adecuados no estén disponibles o no sean aceptados por el usuario. Y 4, cuando no, bajo ningún punto de vista médico, debe ser usado el método. Definitivamente no se usa el método. Esta es la tablita que permite mantener el equilibrio entre lo que ustedes van a prescribir como método anticonceptivo y los que van a condicionar su uso y los que finalmente no deben prescribirse para nada. Entonces, este es un disco que da la OMS para determinar criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, donde hay enfermedades cardiovasculares, presencia de cefaleas, migrañas, diabéticos, hepatopatías crónicas. Todo esto es un disco que te permite valorar los riesgos. Cuando vas sumando todos estos riesgos, llegas a una puntuación, tú dices, sí, efectivamente, sí se le puede dar. Y de repente la puntuación te sale que no se debe dar, entonces tú dices, no. Según ese disco, que es un estándar de la OMS, dice, no, señora o señora usuaria, esto no puede utilizar usted. Y aquí están otras las características de los criterios médicos de elegibilidad, que también lo pueden encontrar usted por la página del internet. Esta es otra variación de los discos para utilizar la metodología anticonceptiva de acuerdo a los riesgos que pueda tener el paciente. ¿Sí? Así, un ejemplo, por ejemplo, tenemos paciente con trombosis venosa superficial. Venas varicosas, trombosis superficial. Las varicosas es categoría 1, le puedo dar. Una trombosis superficial es categoría 2, entonces tengo que valorar el riesgo porque ya está con una trombosis superficial, lo cual supone que en cualquier momento me haces una trombosis profunda que puede ir al pulmón, puede ir al cerebro, puede ir al corazón. Se convertiría ya en grado 4 o riesgo 4, categoría 4. Entonces, veo si la trombosis superficial, que es categoría 2, se acompaña de obesidad mórbida, se acompaña de diabetes descompensada, obviamente esa categoría ya no es 2, sino lo pasaría a 3 o a 4. Entonces, qué importante es que ustedes sean minuciosos en el examen clínico, minuciosos en la interrogación, en el interrogatorio que tengan que dar con el paciente, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, yo quiero dar píldoras anticonceptivas o inyectables mensuales, evalúo. Presenta cefaleas no migrañosas, categoría 1, al inicio del método. Si con el método esas cefaleas se incrementan, ya tengo que ponerle categoría 2. Si esa cefalea no solamente se incrementa, sino empieza a acompañarse de vómitos, de ictericia, de náusea, eso ya constituye categoría 3. Entonces, ¿qué hago yo como consejero? ¿Continúo
¿O no continúo con el método? ¿Qué dice Jordan? No lo veo, Jordan. Nil Quesada. Debería interrumpirse, doctor. Debería interrumpirse, correcto. Ya tienes 20 en tu examen. Si la migraña se presenta sin aura, es categoría 1 o categoría 2. Pero si la migraña sin aura es en menor de 35 años, corresponde a una categoría 2 o 3. ¿Qué significa eso? ¿Que le dan o no le dan? Bastián, ¿le doy o no le doy? Menor de 35 años y la migraña se presenta sin aura. Bastián. Silvana. ¿A dónde se fue Bastián? No, ya hay que terminar la clase entonces. Todos se han ido a dormir. Claro que no le debo dar porque el riesgo va a superar. Y en todas, ya sea mayor de 35, menor de 35, que presenten aura se denomina al episodio antes de la cefalea en la migraña, que puede ser náuseas, amaurosis, puede ser sensación de cacofonía, el paciente huele excremento, huele perfumes, huele olores que no están en el ambiente. A ese tipo de aura, antes de llegar al ictus de la cefalea, se denomina aura. Todos los pacientes con migraña y aura son pacientes altamente riesgosos. No se le debe dar ninguna metodología anticonceptiva combinada. Cáncer de mama, pacientes que tengan anticonceptivos con estrógeno, categoría 4. Pacientes que no tienen cáncer de mama, pero tienen antecedentes de cáncer de mama en la mamá, en la hermana, en primer grado de parentesco, entonces son riesgo 3. Entonces el riesgo supera los beneficios. Otro ejemplo, paciente con cáncer de ovario o paciente con mioma o fibroma uterino. ¿Se puede utilizar anticonceptivos combinados, sí o no? Obvio, es categoría 1, porque los anticonceptivos orales combinados más bien disminuyen el riesgo de cáncer de ovario, porque son anovulatorios, y el cáncer de ovario se produce por un multitraumatismo permanente durante la ovulación. Entre ese proceso de ruptura del folículo, reparación de la corteza ovárica, en ese proceso tisular de agresión y reparación ocurren las alteraciones del cáncer de ovario. Entonces, los anticonceptivos orales combinados no están contraindicados en el cáncer de ovario, más bien es todo lo contrario. En los casos de miomas uterinos, el mioma uterino o fibroma es un proceso tumoral monoclonal. Aparece en la musculatura lisa uterina y no está vinculado con su efecto por el uso de anticonceptivos orales combinados. Por lo tanto, es categoría 1. Y así tenemos otras categorías como las trombosis venosa profunda. Antes de trombosis venosa profunda es categoría 2. Y si es actual, menor de 6 meses, es categoría 3. No se debe dar. Cáncer de mama, si es actual, no se puede dar anticonceptivos tipo implantes, tipo combinados, o mucho menos de depósito, las ampollas. Antecedentes de cáncer de mama y no hay evidencia de cáncer por 5 años, es categoría 3. Fíjese, cáncer actual, categoría 4, y antecedente y ausencia de cáncer por 5 años es categoría 3. Todo eso va a venir en el examen. Enfermedades hepáticas, hepatitis viral activa, categoría 3,
Y si es portadora, categoría 1. Cirrosis, categoría 2. Cirrosis descompensada, categoría 3. Y la anticoncepción de emergencia, aquellos pacientes que no tuvieron una opción de tener una metodología anticonceptiva, se puede utilizar el levonorgestrel, 150 microgramos, dosis única. El inconveniente es que puede haber un adelanto de la siguiente menstruación, ¿sí? Y su uso, cuanto más temprano, es más efectivo. Como su propio nombre lo indica, es de emergencia, no es como método anticonceptivo, porque la tasa de falla es alta. Se utiliza el método de Yuspi o de progestágeno puro. De Yuspi, 2 tabletas de macrodosis que incluyen 50 microgramos de etinilestradiol y 250 microgramos del levonorgestrel. Durante las primeras 72 horas, más allá de las 72 horas, la tasa de éxito disminuye enormemente. Mientras que el progestágeno puro, la píldora de 0,75 miligramos dentro de las primeras 72 horas. Actualmente se utilizan 2 píldoras que son de 0,75, sería 1,50, ¿no? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Están? Sí, doctor, una consulta. ¿Preguntas? Sí, doctor, una consulta. Dime. Los métodos, por ejemplo, de depósito, los de solo progestágeno, ¿hasta cuánto es lo recomendable indicar a los pacientes? ¿Cuánto es lo máximo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Como les dije, en los criterios de elegibilidad, ustedes primero tienen que valorar, para darle el tiempo de uso, el riesgo. Si es una paciente obesa, obviamente los progestágenos le van a incrementar el peso. Entonces ustedes se acuerdan que en la tercera o cuarta diapositiva decía monitoreo y reevaluación. Si ustedes encuentran una paciente de 80 kilos, de 1,55 m, 1,60 m, que al 6º mes de ampolla de depósito ya no tiene 80, sino tiene 120 kilos, te pregunto, ¿le darías? No, ya le vería. ¿Te das cuenta, Nicole? ¿Ves cómo eres inteligente? Ya no le darías. Por eso es importante que no le puedes decir, señora, usted va a usar este método hasta 5 años, que en 5 años usted quiere salir embarazada. No, porque le estarías dando un arma de doble filo. Se va a sentir más que suficiente en sus criterios como para continuar el método sin ver los efectos adversos. Por eso es importante citarlo al mes, al tercer mes, al 6º mes, Nicole. ¿Alguien más quiere preguntar? Cecia. Doctor. ¿Cecia está? Tengo una pregunta. Dime, Bélgica. Sí, doctor, buenos días. Habla más fuerte, Bélgica, que no te escucho. No me quedó muy claro el uso de anticonceptivos combinados en el caso de las migrañas. En el caso de la migraña está clarísimo. Sí. En el caso de la migraña, bien dice, sin aura, menor de 35 años, riesgo 2, riesgo 3, valora, porque no solamente es que tú le vas a dar sin averiguar su peso, su edad, sus enfermedades asociadas, ¿no? No es lo mismo darle a una paciente con migraña sola que esa paciente con migraña sea hipertensa, por ejemplo. Ahí sí se convierte en categoría 3. Y si la hipertensión es descontrolada, no está controlada, se convierte en categoría 4, porque no se permite eso. Entonces, y si es mayor de 35, se convierte en grado 3, categoría 3. Y para todas, así sean a 15 años o 60 años, la paciente que tiene migraña con aura es categoría 4. O sea, conclusión, toda paciente con migraña que se antecede la cefalea con náuseas, vómito, diarrea, epigastralgia,
alteraciones visuales, alteraciones olfativas, constituyen un aura. Así tenga 17 años o 20 años, esa paciente no puede ser usuaria de anticonceptivos orales combinados. ¿Te quedó claro, mi estimada Bélgica, verdad? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Y la última pregunta de una vez para... Hola. ¿Quedó bien? ¿Todo bien? ¿Alguien más quiere preguntar? Andrea. Antonio Bocángel. Antonio Cortés. César Monroy. ¿Está presente César Monroy o solamente ha dejado su pantalla doctor. partida? Sí, está ¿Sí? presente. Daniel Flores. Daniel Flores. ¿Se murió? ¿Está ausente Daniel Flores? Sí, doctor. Pregunta. No hay duda. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Leonardo Rodrigo. Ah, no, acá está mi alumna estrella. Lucero, a ver, la que se le malogra el tren eléctrico y... A ver, Lucero, ¿alguna pregunta? Sí, ya para terminar, Lucero. Lucero Moreno. Lucero. ¿Está presente Lucero? Sí, estoy presente, doctor. ¿Segura? Sí, ¿Qué te pareció el tema? ¿Te interesó o no te interesó? sí está interesante, ¿Y tu doctor. pregunta? Todo claro, doctor. Todo está claro, ya, entonces ya no hay nada que agregar. Bueno, se les agradece, chicos, que pasen un bonito domingo, cuídense y estudien para el examen.